los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Oremos. Señor y Padre amado de misericordia, rogamos la asistencia de tu Santo Espíritu para que nos ilumine y nos dirija en la exposición y también en la comprensión de esta tu palabra. Asístenos, Señor, en el nombre de Cristo encomendamos la predicación a tu cuidado. Amén. Mis amados hermanos, cuando nosotros tenemos en cuenta el contexto de este pasaje, podemos darnos cuenta que Pablo ha estado dando gracias a Dios por la vida de la iglesia de los Efesios y ha estado rogando y específicamente pidiendo para que el Señor conceda a la iglesia sabiduría, conocimiento e iluminación para poder entender y saber tres cosas que son importantes para los creyentes. Primero, cuál es la grandeza de la gloria de Dios, cuál es la herencia de Dios en los santos, y en tercer lugar, que es en lo que vamos a estar centrando nuestra atención hoy, es para que el Señor ilumine el corazón, el entendimiento de los creyentes, para que ellos puedan entender cuál es la supereminente grandeza del poder del Señor nuestro Dios. Mire el verso 19, cuál es la supereminente grandeza de su poder para con quién, para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. O sea que es vital, es importante, es imprescindible que los creyentes tengan conocimiento, sabiduría, sean conocedores de la grandeza del poder de Dios que ha operado en su vida. Ahora, cuando nosotros vemos los versículos 20 al 23, descubrimos que Pablo, en vez de tratar el tema del poder de la grandeza de Dios operado en los creyentes, salta y empieza a hablar del poder de la grandeza de Dios operado en Cristo al resucitarle, exaltarle, entronizarle y ponerle por autoridad y eminencia sobre todo lo creado y sobre la iglesia. Esto en la gramática griega, el verso 19 es lo que se conoce como una parambolé parentética. Eso no es ninguna enfermedad, claro. Es una cláusula donde hace un paro, un paréntesis para explicar otra cosa, porque la explicación que viene a continuación es lo que arroja luz para entender esto que está en el verso 19. Por tanto, no se puede comprender el poder de la grandeza, de la fuerza de Dios que opera en nosotros si primero no entendemos cómo operó en la persona de Cristo y cómo opera en nosotros a través de la persona de Cristo. Y esto es vital porque solo así una comprensión profunda de esto nos va a llevar a entender cómo Dios obró en redención por nosotros, cómo actuó de una manera graciosa, no en términos de comedia, sino en términos de gracia, y cómo Él nos ha preparado para que nosotros seamos criaturas de Dios, a la imagen de Dios, y para andar en las obras de Dios, tal y como culmina el capítulo 2 del libro de Efesios en el versículo número 10. Entonces, definitivamente hay que poder entender primero el poder de Dios. Ahora, hay dos preguntas que nos planteamos en esta tarde. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando habla de la supereminente grandeza del poder de Dios y la operación de su fuerza operada en Cristo? ¿Cuáles fueron los resultados de la operación de este poder? Y antes de continuar, es imprescindible entonces definir algunos términos, porque si usted lee con cuidado el verso 19, hay una secuencia repetitiva de palabras que son sinónimas, pero en realidad van añadiendo complementos
que van esclareciendo la grandeza del poder de Dios. Por ejemplo, palabras como supereminente, que suena muy grandilocuente, palabras como grandeza, palabras como poder y palabras como operación son imprescindibles entenderlas. Ahora, cuando usa el término supereminente en el verso 19, en griego lo que se conoce como una hiperbaló, significa que es algo que es mucho más grande en grado o escala de medida, de tal manera que nada lo puede superar. Nada está más alto que, nada es más grande que, nada lo puede sobrepasar, porque Él es en grado superior, nada lo puede exceder. Entonces fíjense, cuando habla de la supereminente grandeza del poder de Dios, está diciendo que el poder de Dios es insuperable. Todo cuanto existe fuera de la persona de Dios está debajo de su poder. No existe poder ni angelical, ni demoníaco, ni terrenal, ni humano, ni de ningún tipo que pueda superar el poder de Dios. A eso se refiere cuando habla de supereminente. Y cuando habla de grandeza, megetos en griego, que es donde viene nuestra palabra de magno o magnánimo, de majestuoso, está hablando de la propiedad de extrema grandeza en tamaño y en medida. O sea que va añadiendo al concepto. Y cuando habla de poder, dunameos, significa poder sobrenatural, un poder que solo es exclusivo de Dios y que es capaz de. Y por eso la Biblia en otros pasajes habla de que para Dios nada es imposible, ¿verdad? Y cuando habla de operación, energía en griego, donde viene la palabra nuestra energía, significa actividad, trabajo, poder, fuerza que causa esto, aquello y lo otro. En otras palabras, uniendo todo esto, la definición nos enseña que el poder de Dios operado en Cristo y que el poder de Dios que ha operado en ti y en mí, en los creyentes, es de una grandeza que rompe toda escala conocida por el hombre e incluso las otras entidades espirituales, sean ángeles o sean demonios. Y a su vez es un poder que es sobrenatural, es un poder de capacidad divina. Y siendo que solo Dios es Dios, entonces es tan magno que nada lo supera, que nada ni siquiera lo puede igualar, y muchísimo menos derrocar o deshacer. Y eso tiene que hacernos pensar. Y tenemos que rogarle a Dios la iluminación del Espíritu Santo para entender a profundidad estas cosas por lo determinante e importante que es para la vida cristiana. Este poder divino, el que Dios ha ejercido y operado en los creyentes, es el mismo operado en Cristo. En otras palabras, que todo el poder activo, dominante y vigoroso de Dios es el que obra en Cristo y es el que también ha obrado en tu vida y en mi vida. Tú y yo entonces somos el resultado de la manifestación del poder sobrenatural e insuperable, magno y divino de Dios. Eso es lo que Pablo quiere sembrar en la mente de los creyentes. Ahora, mis amados hermanos, una vez dicho esto, podemos entonces plantearnos la siguiente pregunta: ¿cuáles fueron los resultados de la operación de este poder? Y a partir del verso 20 podemos encontrar estos resultados manifestados en la persona de Jesús, y en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10, luego vamos a ver este poder manifestado en los creyentes. Hoy no vamos a estudiar Efesios 2 del 1 al 10, solo nos vamos a quedar hasta el versículo 23 de Efesios, y la semana próxima seguimos avanzando. Ahora, vamos a ver los resultados. Verso 20, hablando de la supereminente grandeza del poder de Dios, dice, la cual operó en Cristo. O sea, el poder de Dios operó, tuvo su acción en Cristo. ¿Y cómo lo hizo?
resucitándole de los muertos. O sea que la resurrección de Cristo es la manifestación del poder de Dios en su vida. Y acto seguido va a decir que el poder de Dios que resucitó a Cristo es el mismo poder que le exaltó. Porque dice, sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Y en el verso 21 dice que lo exaltó, lo puso en estado de majestad, en estado de gloria, de dominio, de señorío. ¿Sobre qué? Verso 21. Todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces, está hablando aquí de las huestes espirituales. O sea, Cristo está por encima de los ángeles y de los demonios, vamos a decir así, y está por encima también de todas las potestades gubernamentales que puedan existir en este mundo. Y luego en el verso 22 dice que por medio de ese poder que exaltó a Cristo, todas las cosas han sido sometidas a sus pies. O sea que Cristo es Señor y gobernante por el poder de Dios sobre todas las cosas. Y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, una lectura detallada de estos versículos nos muestra que la supereminente grandeza del poder de Dios operado en Cristo fue lo que hizo posible la exaltación de este, resucitándole de entre los muertos, sentándole a la diestra del Padre en los lugares celestiales, poniéndole por encima de todas las cosas en el presente y en la eternidad futura. Quiere decir que aquí y en la eternidad Cristo está sobre toda criatura espiritual y sobre todas las cosas creadas por Dios. De hecho, se está cumpliendo literalmente en la persona de Cristo, en su resurrección, el Salmo capítulo 8, versículo 6, el cual había dicho, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Y además de ello, Cristo también es Señor y gobernante de la iglesia. Y estas son cosas que Pablo dice a los Efesios, oro para que el Señor les dé sabiduría e iluminación para que entiendan estas cosas, porque esto es importante y más adelante vamos a ver por qué. Entonces, en otras palabras, Cristo tiene la preeminencia en esta vida y en la futura sobre todo el mundo espiritual, sobre todo el mundo creado y sobre la iglesia. Ahora, vayamos un poquito más allá y reflexionemos y meditemos en todo lo que esto implica y trae consigo. Primero, la resurrección de Cristo, entonces, es la validación del poder supremo, magno y supereminente de Dios. Porque Pablo dice aquí que operó en Cristo, en el verso 20, resucitándole de los muertos. O sea que la resurrección de Cristo está validando el poder supremo ¿de quién? De Dios. Dios, al resucitar a Cristo de entre los muertos, hizo algo extraordinario en lo cual debemos de pensar y que de hecho a partir del capítulo 2 verso 1 Pablo va a hacer que los creyentes reflexionen. Dios al resucitar a Cristo de entre los muertos venció a la muerte. Venció a la muerte. Ahora, usemos un poco la lógica aquí. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, descubrimos que la muerte en la humanidad es el efecto de una causa. Déjenme explicar esto un poquito más. Esto es lo que se llama en filosofía la ley de causa y efecto. Por ejemplo, supongamos que hay una casa muy hermosa y la casa coge fuego. ¿Cómo termina la casa? En ruinas. La ruina es el efecto de lo que causó el fuego. Entonces el fuego es el causante de la ruina. ¿Me explico? La muerte es el efecto de una causa.
Lo que causó la muerte, cuando leemos la Biblia, ¿qué fue? El pecado. La paga del pecado es muerte. Entonces hay un detalle. El poder que resucitó a Cristo de entre los muertos no solo venció a la muerte, sino que también venció y deshizo el poder del pecado. Por eso después, en el capítulo 2, verso 1, Pablo va a decir: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo les dio la vida? Por supereminente poder y grandeza de su majestad al resucitar a Cristo. Deshizo el poder de la muerte y del pecado. Ahora, para poder asimilar esto correctamente, es imprescindible, amados hermanos, ir al principio de la historia. Adán es el padre de toda la humanidad. En teología esto es lo que se conoce como una cabeza federal. En el huerto del Edén, Dios da una serie de instrucciones a Adán. Algunos le han llamado a esto pacto de obras, otros le han llamado pacto de vida. En Génesis 2, 16 al 17, donde le dijo al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Aquí tenemos un mandamiento divino. ¿Cuál es el mandamiento? No comas. La bendición de obedecer el mandamiento, vida eterna. La consecuencia de la desobediencia, ¿qué era? La muerte. Ahora, sabemos la historia. Adán desobedece a Dios y por tanto Dios en su justicia tiene que aplicar sus leyes. Y por tanto la muerte se hace realidad y se hace transmisible, se hace realidad patente en todo ser humano. La Biblia define de hecho el pecado en 1 de Juan 3:4 como desobediencia a la ley de Dios. Dios había dicho no comas, Adán comió, entonces Adán violó una ley divina, Adán pecó. También Santiago 4:17 define el pecado como saber hacer lo bueno y no hacerlo. Ahora, ¿sabía Adán lo bueno que tenía que hacer con respecto a los árboles en el Edén? Claro que sí. Él sabía que lo bueno consistía en no comer y que lo malo era comer. Por tanto, cuando él tomó y comió, sabiendo hacer lo bueno, hizo lo malo, pecó delante de Dios. Y la consecuencia del pecado vino al mundo. ¿Y esa consecuencia qué es? La muerte. Y esa muerte fue pasada a todos nosotros junto con el pecado. Si usted va a Romanos 5:12, Pablo dice: como el pecado entró en el mundo por un hombre, y está hablando de Adán, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Eso explica por qué después Pablo va a decir: todos han pecado y están destituidos de la gloria del Señor nuestro Dios. Esto es una condición lamentable. Y va a ser exclusivamente el poder magno, sobrenatural y grande de Dios, operado en Cristo a través de su muerte y su resurrección, el que va a dar muerte al pecado y a lo que causa el pecado. A la muerte y a lo que causa la muerte, ¿qué es qué cosa? El pecado. Por eso Cristo al resucitar deshizo el poder de la muerte y del pecado. Por eso la Biblia va a decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque ya no tiene efecto, porque la muerte y el sepulcro no es más poderoso que el don de la vida que Dios otorga a través de la persona de Jesucristo. Por tanto, la única manera de poder enfrentar todo esto es creyendo en Cristo como Señor y Salvador. Aquí está el plan redentor de Dios. Aquí está estipulado ese plan magnífico. Y va a presentar a Cristo con su sacrificio, su muerte y su resurrección como la solución al problema de la muerte y del pecado. En Romanos 5:17 al 19 va a introducirse el concepto de el primer Adán, que era Adán, y el postrer Adán, que es ¿quién? Sí. Jesucristo. El primero trae muerte, el segundo trae vida. En el primero todo el mundo muere, en el segundo todo el que cree en su sacrificio por el poder de Dios, operado a través de Cristo y lo que Él conquista como vicario, como sacrificio perfecto, vence el pecado y a la muerte y tiene vida.
Dice Romanos 5, 17 al 19, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, fíjese esto, la muerte ha reinado por causa del pecado de Adán. Pero ahora dice, mucho más, o sea, por encima del reinado de la muerte y de Adán, reinará en vida por uno solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces se cumple lo anunciado en Gálatas 4:4, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer para traer redención. Cristo es el que hace posible esto, pero lo hace posible por su muerte y resurrección, y la muerte y la resurrección es el resultado del poder supereminente, grande, magnánimo de Dios nuestro Señor, operado en él, para exaltar a Cristo y también para darle vida, y también para darte vida a ti si crees en él, y también para exaltarte a ti, porque seremos exaltados y reinaremos con Cristo y también gobernaremos, dice la Biblia. Mis queridos hermanos, Cristo venció al pecado y al sepulcro. Y de eso no nos cabe ninguna duda a la luz de la Biblia. La entronización de Cristo a la diestra del Padre, el hecho de que Dios le exaltó, lo sentó a la diestra del Padre y puso todas las cosas bajo sus pies, también valida el poder sobrenatural e insuperable del Padre y del Hijo. Poder que es el mismo que se manifiesta en ti y en mí como creyente. Ese poder es el que valida a Cristo en su gloria y majestad sobre todo lo creado, y es el mismo poder que se manifestará en ti para gloria. Cristo reina sobre todo lo existente, Cristo gobierna sobre todo lo existente, y Cristo tiene dominio presente sobre todo lo existente. En su condición soberana por el supereminente poder de Dios superado en Cristo, este ha sido puesto en una posición de supremacía total. Y los creyentes deben de asimilar eso. Por eso Pablo en el contexto viene diciendo, oro para que el Señor les dé sabiduría e inteligencia en el conocimiento de Dios. Y lo que hay que conocer de Dios en el contexto, ¿qué cosa es? Su poder glorioso, magno, para que puedan asimilar lo que es capaz de hacer el poder de Dios y lo que implica el poder de Dios y cómo nosotros respondemos al poder de Dios como un acto de gracia de Dios para contigo y para conmigo. Ahora, vaya a Efesios 1:21. Vemos que Dios puso a Cristo por su poder sobre el mundo espiritual. Dice, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también los ángeles y demonios, si bien son superiores a los humanos en poder, hermanos, no son superiores a Cristo. No lo son. No existe poder espiritual que compita o supere a Cristo. Ni el mismo Satanás es rival para Cristo. De hecho, él es un enemigo derrotado y bajo la autoridad y supremacía de Cristo. Cuando nosotros leemos el Evangelio continuamente, ¿por qué la gente se asombraba? Porque Jesús le hablaba a los demonios como quien tiene autoridad. ¿Quién es este que manda y le obedece? ¿Y qué es lo que encontramos en los Evangelios cuando vemos las manifestaciones demoníacas en presencia de Cristo? ¿Recuerdan ustedes cuando él llega a Gadara? Y está aquel hombre poseído por demonios. ¿Qué le dicen los demonios? Sabemos quién eres, el Hijo de Dios. ¿Por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Los demonios saben que van a ser atormentados. Déjanos ir. Vemos a demonios pidiéndole permiso a Cristo. Sin hablar de cuántos endemoniados Cristo liberó. Sal de él con autoridad.
ahora vemos que es una autoridad dada por Dios el Padre para tales fines. Ahora hay otro detalle. Cuando vamos al Antiguo Testamento, Satanás, que se presenta delante del trono de Dios, cuando hablan del caso de Job, vemos a un Satanás que no puede actuar libremente, sino que actúa bajo la obra permisiva de Dios. Está limitado por Dios en todos los términos. ¿Por qué? Porque el poder de Dios es insuperable. Porque los demonios no pueden superar el poder de Dios. Cuando los demonios que originalmente eran ángeles se rebelaron contra Dios, el hecho de que fueron puestos en estado de humillación demuestra la soberanía y el poder de Dios por encima de ellos. Y saben que, con todo mi respeto a los amigos católicos, a veces yo me pregunto, señores, ¿no se detienen a pensar un poquito las cosas? Si el poder más grande que existe es el de Dios, el de Jesucristo, su Hijo, porque Él y el Padre son uno, no es tanto un poco insensato ir a un santo, un ángel o cualquier cosa que está por debajo de él. Yo prefiero ir al mero, ¿verdad que sí? Se vuelve un tanto irracional. Y más en el concepto oficial que sostiene esta iglesia, porque ellos lo que te dicen es que se llega a Dios a través de la intercesión de aquel o el otro. Pero hay un detalle: ninguno de los santos que partieron, aunque estén en la presencia de Dios, ninguno era omnisciente ni omnipresente. Por tanto, no pueden oír las oraciones de toda la gente, ni pueden estar en todos los lugares. Independientemente de que cuando usted lee la parábola del rico y Lázaro, ¿qué dice? Que los difuntos no pueden venir de allá a acá. Y Eclesiastés dice que no tienen poder para hacer ni bien ni mal. No influyen en nuestras vidas. Por eso hay que orar para que Dios dé a la gente, ¿qué cosa? Iluminación para que entiendan estas cosas. Yo no sé usted, pero cuando yo leo la Biblia, lo que dice es: en mi nombre echarán fuera demonios, harán nuevas lenguas, harán prodigios, señales. En mi nombre pidan y recibirán. El que pide en mi nombre se le abre la puerta, el que toca se le abre, etcétera, etcétera. Siempre en el nombre de Jesús. Ahora, esto nos tiene que hacer pensar, mis hermanos. No existe poder espiritual que compita o supere el de Cristo. Ahora podemos entender, y trae consuelo al alma el entendimiento de esto. Y quiero que pensemos ahora en una serie de textos bíblicos, y ahora sí les voy a pedir que usted los busque porque es importante que usted lo vea por usted. Vamos a Juan 10, 28 al 29, para ver cómo esto afecta a tu vida y mi vida, y ver las bendiciones y la tranquilidad que produce al alma entender esto. Si usted es una persona que ha creído en Cristo, escuche cómo el poder de Dios opera en usted y a favor de usted. Juan 10, 28 al 29, ¿lo tiene ahí? Bueno, hablando de las ovejas, estas son palabras de Jesús. Recuerde, Jesús no habla por su cuenta, habla lo que ha oído ¿de quién? De Dios el Padre. Él mismo lo dijo. En el pasado Dios ha hablado por los padres y los profetas. En estos postreros tiempos, dice Hebreos 1, nos ha hablado por medio del Hijo. Entonces, ese Jesús que es uno con Dios y es Dios hecho hombre y que actúa en colegialidad con las otras personas de la Trinidad, dice, hablando de las ovejas, ¿y tú y yo qué somos? Si tú has creído en Cristo, tú eres oveja del rebaño de Dios. Jesús dice, yo les doy vida eterna. Ahora, preste atención. Ya vimos que Cristo puede dar la vida eterna en virtud de su sacrificio, por su muerte y su resurrección, gracias al poder soberano de Dios. Ahora, una vez obtenida la vida eterna, no termina la manifestación del magno poder de Dios por ti y por mí. Todo lo contrario, queda ahí y se manifiesta de una manera extraordinaria. Y aquí viene la cosa, porque esto nos va a dar valor para enfrentar la vida, las enfermedades, los sufrimientos, los dolores, los problemas, las carencias, las necesidades, las angustias, las preocupaciones, todo. Y mira a qué me refiero. Dice,
yo les doy vida eterna. Y acto seguido Jesús da una promesa. Ahora, piensen esto. Dice la Biblia que todas las promesas son en Él sí y en Él amén. O sea, en Él así son. Afirmativas. Y Dios no es mentiroso. Por tanto, Dios no puede mentir. Y lo que Dios promete, Dios lo cumple. Ahora dice, mi Padre, perdón, yo les doy vida eterna. La promesa, ¿cuál es? Que aquellos que reciben la vida eterna no van a perecer. ¿Pero por qué no van a perecer? ¿A qué se refiere con perecer? A la muerte física y espiritual. ¿Por qué no van a perecer? Porque Cristo, el pastor de su alma, por el poder supereminente de Dios, ya derrotó al pecado y a la muerte. Y si la paga del pecado es la muerte y la deuda fue saldada, entonces sobre ti no pesa culpa sobre la muerte o por muerte. Por tanto, Cristo trae promesas de vida eterna. Él dice, no perecerán jamás. Y usted puede ahora vivir con la convicción de que absolutamente nadie te va a poder arrebatar el cielo que Cristo conquistó para ti. Pero sigue diciendo, y quiero que piensen esta parte, porque ahora asegura otra cosa: ni nadie las arrebatará de mi mano, a las ovejas. Ahora aquí hay una verdad muy importante, y esto es importante en este sentido. Si usted es creyente, usted es oveja. Si usted es oveja, esto es lo que le está pasando. Si usted no es creyente de Jesucristo, esto no está ocurriendo contigo. Y yo te animo a que esto te motive para que tú vengas a Cristo, creas en Cristo, en su poder, en su resurrección, para salvación, para ser partícipe de esto. La Biblia dice que estas ovejas, está dejando saber aquí, están en las manos de Dios. Oiga, ¿sabe lo que eso significa? Usted y yo estamos guardados en las manos de Dios. Del Dios que tiene una supereminente grandeza, del Dios que su poder es magno, insuperable, vencedor de la muerte y del pecado. ¿Sabe lo que significa eso? Que para que el mundo, el diablo, la carne o lo que sea llegue a usted y lo derroque, primero tiene que pasar por Dios. Y como el poder de Dios es insuperable, la victoria tuya y mía en Cristo ya está garantizada. Ahora entendemos por qué dice el Antiguo Testamento, Jehová es escudo alrededor de ti. ¿Por qué dice que los dardos de fuego del enemigo no llegarán a ti? No porque tú eres grande, maravilloso, más fuerte que nadie. No, sino porque Dios, en virtud del sacrificio de Cristo, te tiene en sus manos y te está guardando. Mi Padre que me las dio, hablando de las ovejas, hemos sido entregados por el Padre al Hijo, declara esto, que está en armonía con Efesios. Es mayor que todos. Dios es mayor que todos. ¿Que todos qué? Que todos los enemigos espirituales que batallan contra el alma. Que todos los que procuran tu destrucción, mi destrucción. Pero asegúrate de estar en Cristo, Y acto seguido declara, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. No existe poder alguno que pueda sorprender a Dios capaz de quitarnos de estas manos de Dios. Decir que hay un poder que pueda hacer eso es decir que Dios no tuvo el poder suficiente para guardarte, o que existe algo más poderoso que Dios. Pero asegúrate de estar en Cristo, No es lo mismo estar que creer que se está. Son dos cosas muy distintas. Romanos 8:31, por favor, al 34. Vamos a buscarlo ahora. Y Pablo hace uso de la retórica por medio de preguntas para que sus lectores empiecen a responder. Romanos 8:31 al 34. Dígame cuando lo tenga. Amén. ¿Está todo ahí conmigo?
¿Qué pues diremos a esto? Y da esta declaración. Si Dios es por nosotros, note esto, nosotros, primera persona del plural. Nosotros, ¿quiénes son? Los creyentes, no es el mundo entero, los creyentes. Por tanto, asegúrate de estar en Cristo. Si tú no has creído en Cristo, esto no es para ti, pero esto puede ser para ti si tú arrepentido vienes a Él. Y si vienes a Él, esto es lo que pasa contigo y conmigo. Si Dios es por nosotros, porque actúa por nosotros, en nosotros, lo hace por medio del Espíritu Santo, lo hace moldeando la vida por la palabra, a través de la oración, de la exhortación, la amonestación, la disciplina, la guianza, la iluminación del Espíritu y un sinnúmero de recursos que ha prescrito y puesto para que esto sea una realidad. Si ese Dios, que es supereminente en grandeza, poder, majestad, etcétera, etcétera, es por nosotros los creyentes, Pablo pregunta, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? ¿Qué ángel, qué demonio, qué criatura, qué gobernante, qué poder humano? ¿Quién? ¿Cuál es la respuesta? Nadie, ninguno. Porque no hay poder más grande que el de Dios. Hablando de ese Dios, dice que no escatimó ni a su propio hijo. Oiga, esto es grande. Porque lo más preciado que un ser humano tiene, ¿qué cosa es? Un hijo. Y Dios, por manifestar su amor para contigo, siendo aún tú y yo pecadores, entregó ¿a quién? A su hijo. No lo dudó. Y esto nos tiene que hacer pensar, y por eso Pablo dice, oro para que Dios les dé sabiduría, entendimiento e iluminación. Porque esto apunta a la gracia. Siendo aún pecadores, no merecedores, violadores de la justicia de Dios, merecedores del infierno, Dios decide amarnos, Dios decide tener misericordia, Dios decide que lo más valioso, que es su hijo, no lo va a escatimar y lo va a entregar para que un miserable pecador como tú y como yo pueda tener victoria sobre el pecado y la muerte y vida eterna, y el derecho de volver a estar en el paraíso, en la presencia de Dios, bajo el gobierno de Dios, viviendo para Dios. Ese Dios no escatimó a su hijo. Quiere decir que Dios lo que tenga que hacer, lo que tuvo que hacer para salvarte lo hizo. Y lo que tiene que hacer para conservarte hasta que llegues a la patria celestial también lo va a hacer. Ahora, ¿esto no le da tranquilidad a usted en el alma? ¿Significa eso que debo descuidar mi vida espiritual? No. No confundan las cosas. Significa que ahora ya puedo entender que Dios ha provisto recursos y ha revelado su voluntad, que quiere que yo persevere firme hasta que Él venga. Él no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó. Mire esta cláusula nuevamente en primera persona del plural. ¿Por quién lo entregó? Por nosotros. Y ahora yo te pregunto, ¿merecías tú que Él entregara a su hijo? No. Ninguno. Y sin embargo Él lo hizo. ¿Usted cree que Dios va a entregar a su hijo para después dejarte tirado? ¿Cómo no nos dará también con Él? Aquí hay una promesa. Todas las virtudes, dones y gracias que Cristo recibió por el poder de Dios, también las recibimos nosotros por la obra de Cristo. Fíjense, Él fue resucitado de los muertos, nosotros somos resucitados de la muerte espiritual y seremos resucitados de la muerte física. Él fue exaltado a la diestra del Padre en un estado de gloria. Dice la Biblia que nosotros reinaremos con Él. Él entró a la patria celestial, dice, Él mismo dijo, voy a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estén. Y la Biblia habla de la gran Jerusalén, la nueva Jerusalén que vemos en el libro del Apocalipsis. Se da cuenta que todo lo que es realidad en Cristo, por eso dice que somos coherederos con Cristo, que reinaremos con Cristo. Por eso el versículo 15 al 16 habla de que los creyentes somos participantes de la gloria y somos la herencia de Dios en los santos. Mira el verso 33. Porque esto es lo más interesante.
¿quién acusará a los escogidos de Dios, a los creyentes? ¿Quién es el acusador por excelencia? Satanás. ¿Quién acusará a los que Dios salvó? ¿Sabe lo que está diciendo ahí? Que ni siquiera ya el mismo Satanás puede acusar, porque la muerte y el pecado, que era lo que imputaba culpa sobre ti y sobre mí, fue quitado. Por tanto, la justicia de Dios fue imputada sobre ti a través de Cristo. De tal manera que ahora Dios te ve como a inocente. Dios te ve como a inocente. Por eso se los llama santos. ¿Quién puede acusar a los escogidos de Dios si Dios es el que justificó? ¿Quién? Nadie. ¿Quién es el que condenará a un hijo de Dios si Dios fue el que salvó? Si Cristo fue el que murió, más aún el que también resucitó, y si resucitó venció el pecado, como hemos visto. El que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros, ¿no se le parece a lo mismo de Efesios? Miren esto, venció la muerte, el pecado, fue exaltado, está a la diestra de Dios, lo mismo. Luego, eso explica por qué, vaya al capítulo 8 de Romanos, versos 38 al 39, que son las conclusiones de todo esto. Como Dios hizo todo esto a través de Cristo en ti y en mí. Capítulo 8, versos 38 y 39. Conclusión. Por lo cual, dice Pablo, estoy seguro, o sea, estoy convencido, tengo seguridad de lo siguiente, que ni la muerte, porque la muerte fue derrotada, ni la vida, dado lo que está vivo en esta tierra, ni ángeles, ni principados, ni ángeles, ni demonios, ni potestades, ni nada que ocurra en el presente, ni lo que pueda ocurrir en el porvenir, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nada nos va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Porque tú fuiste bueno? No, porque el supereminente poder, grandeza y majestad del poder de Dios que resucitó a Cristo se ha manifestado, resucitándote, dando vida nueva, salvación, perdón del pecado en ti por haber creído. Y se puede manifestar en ti si le rinde tu corazón a Él. Vamos por favor a 1 de Pedro 1 del 3 al 5, y ya estoy terminando como en 15 minutos. 1 de Pedro 1 del 3 al 5. No se asusten. Ya voy a terminar. 1 de Pedro 1, versículo del 3 al 5. Pedro comienza con una alabanza y presta atención, porque lo que Pedro va a decir aquí se parece a lo que dijo Juan y a lo que dijo Pablo, o sea que hay unidad de pensamiento. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora la pregunta es, ¿por qué el Padre de Jesucristo es bendito para Pedro? Lea a continuación. Según su grande misericordia, ¿qué hizo ese Dios en su gran misericordia? Nos hizo, porque tú y yo por nosotros mismos no podíamos, nos hizo renacer, obtener nueva vida, nacer de nuevo, regenerar. Pero para poder hacer esto, el Hijo tuvo que pagar con muerte y resurrección. En el medio, para una esperanza viva. Y aquí está la cláusula: por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Cuál es el medio del nuevo nacimiento? El poder de Dios manifestado en Cristo al resucitarle de los muertos. Para una herencia, ¿qué? Y en Efesios leímos que somos la herencia de Dios. Para una herencia incontaminada, inmarcesible, o sea, perfecta, reservada
Pues los testigos de Jehová, pobrecito, tienen un problema aquí porque ellos dicen que es en la tierra, pero aquí dice que está preparado ¿dónde? Apunte eso, porque cuando se diga la esperanza terrenal, bueno, será la tuya, la mía dice que es celestial. Que sois, y aquí viene la cosa, para que usted vea, quiero que, estamos comparando texto con texto, que sois, ¿qué somos? Guardados. ¿Dónde? ¿En la vitrina? ¿En la iglesia? ¿En las manos de quién? De Dios. ¿Recuerdan? Que sois guardados, y presta atención porque esto es maravilloso, hermano. Te bendigo. Guardados por el poder de Dios. ¿Qué es lo que nos guarda? ¿Cómo es el poder de Dios? Supereminente, grande, majestuoso. Usted dirá, como este hombre repite las cosas que es importante saberlas, recuerden, mediante la fe. Oh, espérate, aquí hay un detalle. No es mediante lo que tú hagas o dejes de hacer. No es mediante tu actitud o lo bueno o malo que tú eres. Ahora entiende usted por qué después en Efesios 2 va a decir, Él los dio vida cuando ustedes estaban muertos, los hizo renacer en una esperanza viva. Y termina en el versículo 8 diciendo, por la gracia soy salvo por medio de la... Para que nadie se gloríe. Somos creados en Dios para buenas obras, después va a decir el 10. Todo esto es la manifestación del gran poder de Dios en tu vida gracias a Jesucristo. Por eso para mí y en la Biblia se vuelve tan absurdo sustituir a Cristo por cualquier otra cosa. Porque hermano, nadie más ha podido hacer esto. Por eso dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Sois guardados, los creyentes somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y guardados con propósito. ¿Cuál es el propósito? Alcanzar la salvación. Esa salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea que Dios garantiza que tú vas a ser guardado. Ahora, si bien es cierto que el maligno nos asedia, nos tienta, intenta seducirnos, nos ataca, también es cierto que en virtud del poder de Dios operado en Cristo y también en nosotros, también es cierto lo que dice 1 Juan 5:18. Y busque ahí ahora. Y apunte este versículo. Ya voy para las conclusiones. Tenemos 5 minutos para terminar. 1 Juan 5:18. Estoy dando tiempo porque yo quiero que usted lo lea, hermano. No quiero que usted me oiga a mí. No me oiga a mí. Vaya a la escritura. 1 Juan 5:18. ¿Está ahí conmigo? Amén. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios. ¿Quiénes son estos? Los creyentes, en los cuales, en virtud del sacrificio de Cristo, quedó saldada la deuda de pecado y de muerte. Aquel que ha nacido de Dios, ¿qué pasa con ese? No practica el pecado. No practica el pecado no significa que es impecable. Significa que no vive para pecar. Porque ha entendido que vive ahora para agradar a Dios en todo. O sea, no encuentra complacencia en el pecado. Pero ¿por qué no practica el pecado? Porque aquel que fue engendrado por Dios, que es Jesucristo, ¿qué hace en el creyente? Jesús dice que somos guardados, Pablo dice que somos guardados, Pedro dice que somos guardados, y ahora Juan dice que somos ¿qué? Pero hay más. Y Juan ahora amplía el concepto. No solo somos guardados, sino que por ser guardados por Dios, como decía un viejo comediante, cacán, ¿qué pasa? El maligno. Si tú estás en Cristo, el maligno te puede zarandear, sacudir, tirar, tentar. Puede hacer todo eso contigo. Pero lo que no va a poder hacer nunca es
tocarte. No porque tú eres intocable por ti mismo, sino por el poder sobreeminente, grande, ya se me ha enredado la palabra, de Dios operado en tu vida. ¿Se da cuenta usted de algo? Mi hermano, que a veces nosotros vamos por la vida pensando que Dios no está haciendo nada. Y todo el tiempo la manifestación de su poder ha estado operando en tu vida. Usted puede entender por qué la Biblia dice que ni aún las puertas del infierno prevalecen contra la iglesia. ¿No le da tranquilidad a su alma saber que el maligno no te puede tocar? No te toca. Ataca, pero no puede tocarte. No podrá jamás, porque tú estás guardado en la mano de Dios, gracias al poder de Dios y a la obra redentora de ese maravilloso Señor que se llama Jesús de Nazaret. Por eso debes venir a Él. Si no le has rendido tu corazón a Él, ven a Él. Ahora, termino con esto. No voy a leer este mamotreto porque tengo 3 páginas más, entonces yo voy a volver loco. Termino con esta gran realidad, mis hermanos. ¿Cuáles son las consecuencias de no entender todo esto? Cuando no asimilamos que el poder de Dios manifestado en Cristo se ha estado manifestando en ti, guardándote, aun cuando no lo has visto, no lo has sentido. Ahí es donde viene la ansiedad, la angustia, la tristeza, el sentimiento de abandono, soledad, cuando pasamos por momentos difíciles. ¿Tú crees que si lo más duro fue salvarte, lo demás es tontera? Yo no estoy diciendo descuida tu vida. Yo no te estoy diciendo siéntate a que las cosas caigan del cielo, porque las cosas no funcionan así. Lo que estoy diciendo es que cuando meditamos que hemos sido renovados, renacidos, nuestra deuda fue pagada y que estamos guardados por el poder de Dios, no importa la carencia, no importa la enfermedad, no importa el momento difícil, no importa el abandono del ser querido, no importa el problema que tienes en el trabajo, no importa lo que estás pasando con el esposo o la esposa, en el sentido de que en todo ello tu Dios te guarda y tu Dios te dará la gracia para salir adelante. No importa tu estatus migratorio, confía en tu Dios. Pero hay más. Cuando estés pasando por pruebas y tentaciones, lo maravilloso es saber que por muy duras que sean las pruebas y muy fuerte que pueda ser una tentación, da tranquilidad al alma saber que el maligno no te podrá tocar. Y que si tú cumples con la parte que te corresponde, que es someterte a Dios y resistir al diablo, Él no solo no te tocará, sino que además va a huir de ti. ¿Gracias a qué? Al poder de Dios. ¿Por qué podemos adorar y bendecirle? ¿Gracias a qué? Al poder de Dios. Porque en el momento terminal próximo a la muerte, un creyente puede estar tranquilo y consolado, porque sabe que aún en ese tránsito el poder de Dios le guarda, porque Jesucristo ya derrotó a la muerte física y también a la muerte espiritual. Pero esta tranquilidad solo la tienen ¿quiénes? Los que han venido a Cristo y entienden estas cosas. ¿Se da cuenta por qué es importante entenderla? ¿Se da cuenta por qué Pablo dice oro para que Dios les dé sabiduría y entendimiento en estas cosas? Porque cuando nosotros no asimilamos estas cosas y pasamos por crisis, enseguida vamos a tratar a resolverla a nuestra forma, a nuestra manera y en nuestras fuerzas. Y ahí es donde viene el fracaso, la desilusión y la caída. Pero cuando nosotros vamos con la misma actitud del rey David, por ejemplo, yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, confiando en el poder de Dios y en todas las promesas divinas, no solo tendremos victorias. Y aclaro, las victorias de Dios no son conforme a la victoria de los hombres.
Porque alguno podrá decir, bueno, ¿y los creyentes que fueron asesinados por ser cristianos o que se enfermaron, acaso fracasó Dios en ellos? No, todo lo contrario. Esa es la más grande de las victorias. Porque después de la muerte que viene, para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es? Es ganancia. Es ganancia. Hermano, el diablo va a querer convencerte de que tú eres una persona derrotada. Y aquí el único derrotado y fracasado es Él. Porque por el poder de Dios en Cristo no pudo hacer nada para mantener a la persona culpable de pecado. Porque Cristo con su muerte y resurrección deshizo el poder del pecado y de la muerte, trayendo a ti la vida eterna. El Señor me les bendiga ricamente y espero que este mensaje sea de bendición a su